El tema de hoy lleva por título Pureza. Pureza, para que si usted toma apunte pueda anotar ahí cuál es el objetivo del mensaje, es la pureza. El apóstol Juan, hemos sido enseñados por él en esta semana y él nos ha guiado desde los fundamentos, algunos principios. Dios es luz, en él no hay tinieblas. Y también ha hablado sobre el desarrollo de la fe en nuestra vida, cómo debe desarrollarse la fe en los creyentes. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Primera de Juan, el énfasis está en la comunión, la palabra koinonía. Y el apóstol establece que para tener comunión con Dios debemos caminar en la luz y reconocer nuestro pecado. Es un principio, andar en luz y reconocer nuestro pecado. Nos presenta el mandamiento antiguo y nuevo, que es amar a los hermanos. Dice que quien aborrece a su hermano aún está en tinieblas. Y es una advertencia importante. El que no ama a su hermano aún está en tinieblas. Nos advierte que decir que no tenemos pecados es mentir. Y él nos escribe, dice, yo les escribo estas cosas, y en el texto dice, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, no como una libertad para pecar, para que no pequéis. Sin embargo, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué más dice? El justo. Grábese esa palabra, el justo. Entonces, el que es nacido de Dios no puede pecar y tenerlo como práctica. Y ahora vamos a ver lo que quedó pendiente la semana pasada en el versículo 29, es el contexto del capítulo 2, 29, dice así: si sabéis que Él es justo, todos sabemos que Jesucristo es justo, ¿verdad? Muy bien. Si sabéis, si tienes conocimiento que Jesucristo es justo, tienes que saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Se dan las consecuencias. Tengo conocimiento de que Jesucristo es justo, santo, todos los atributos que podamos colocar ahí. Por lo tanto, ese conocimiento debo activarlo en mi vida y debo activarlo de forma tal que yo debo hacer justicia. Debo vivir de forma justa. Y posiblemente en esta mañana algunas personas que están acá o bien que nos ven por las redes van a tropezar con la palabra, porque vamos a ver que debemos, hermanos, practicar la justicia de Dios. Y a veces no conocemos esa justicia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debo reconocer, hermano, que cuando leí estos pasajes yo dije, son 3 versículos, son fáciles,
Pero en la medida que me iba involucrando, hermano, en el texto, me di cuenta de que de cada versículo podemos tener una predicación. Y lo traté de resumir al máximo. Y Juan inicia con una palabra que para nosotros puede pasar desapercibida y dice mirad. Y este mirad no es observar visualmente, no es simplemente vean. La palabra que él utiliza es que debes discernir y tienes que experimentar lo maravilloso que es lo que él va a decir. Entonces tienes que mirar, tienes que discernir, tienes que apreciar. Después dice cuál. Aquí se refiere a de qué clase y magnitud, de dónde y cuándo se origina lo siguiente. Mirad cuál amor. Este amor es el amor ágape, hermano. Se ha hablado mucho, lo hemos conversado, lo hemos estudiado. Es un amor que no se basa en sentimientos pasajeros, sino es una decisión consciente de buscar el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Sin este amor ágape, todos los dones espirituales que estén en tu vida y todas las acciones que tú puedas hacer, sea ofrenda, misericordia, servicio, todo lo que tú puedes hacer, sin ese amor son inútiles. Y si no me cree, lea la carta de Corintios. Una iglesia llena de dones, llena de ministerios, pero sin amor. Por lo tanto, el amor ágape es paciente. Veamos si lo tenemos. Es paciente. ¿Somos pacientes? ¿O somos de mecha corta? O a veces. Pero el amor es paciente, es constante, no es variable. El amor ágape es paciente, es bondadoso. ¿Somos buenos? A veces. No es envidioso. No somos envidiosos. A veces. Depende lo que se nos presente. El amor no es arrogante. A veces también. A veces somos muy arrogantes. Somos muy soberbios, orgullosos. No busca lo suyo. Siempre está velando por los demás. A veces también. Todo lo soporta. A veces. Depende cómo me levanté, depende del ánimo, depende, todo depende, alguien dice por ahí. Siendo el amor supremo que perdura más allá de la fe y la esperanza, eso está en 1 Corintios 13. Se mantienen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Ahora, hermano, yo sé que esta descripción del amor es muy superior a lo que nosotros podemos cultivar y desarrollar. Y Dios también lo sabe, porque solamente en Él está este amor ágape. Hay personas que hasta cierto punto pareciera que tuvieran este amor ágape hasta que se halló en Él algo. Entonces, Dios entiende eso y sabe eso. Por eso que Él dice... Juan nos dice, mirad cuál amor, la calidad de amor que Él nos ha entregado. Y tú debes tener claro eso. El amor de Dios no es como el nuestro. No es como nosotros. Él de verdad nos entrega todo sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Te puedes caer, Él te sigue amando. ¿Y qué ha hecho Dios con este amor? Nos ha dado, y fíjese lo que dice Juan, no es en el futuro, nos dice, nos dará, dice, nos ha dado, es en el presente constante, siempre está. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿qué impide que tú disfrutes del amor de Dios? ¿Qué estás impidiendo en tu vida que disfrutes este tipo de amor en tu vida? ¿Lo has pensado?
¿Por qué rechazas el amor de Dios? No, es que Dios no me ama. Vamos a ver qué significa el amor de Dios. Jesucristo es la expresión más clara y precisa de lo que es el amor de Dios. No hay otro regalo más grande que Dios nos haya podido entregar, ni hay otra acción más pura que el amor de Dios nos ha dado para salvarnos. No existe. Y este amor está en Jesucristo. Ahora, este amor es dado de Dios bajo un rol. Dice el Padre: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Yo no sé, pero cuando yo llegué a esta frase, hermano, inmediatamente me cuestioné mi capacidad de entender lo que significa tener a este Dios como Padre. No sé si logramos discernir, no sé si logramos entender lo que significa tener a Dios como Padre. Él nos adoptó como sus hijos. No soy yo quien elige a Dios para que sea mi Padre. Yo le puedo decir papá a cualquier persona que pase por la calle, pero si la persona me mire, no. Si no, vaya a las instituciones que tienen niños en adopción. No son los niños quienes eligen a sus padres. Son los padres que van y eligen un niño. Bueno, así también Dios nos escogió a nosotros antes de la fundación de los tiempos para que seamos llamados hijos de Dios. Y Él como Padre debemos tenerlo presente, que es un Padre que es soberano sobre todo. Es un Padre que es eterno, es un Padre inmutable que no cambia, es un Padre todopoderoso, es un Padre santo, perfecto. Es decir, es un Padre modelo, no como nosotros. Ninguno de los padres presentes o madres presentes puede llegar al nivel de la perfección de Dios. Ahora, todas estas cualidades están para ti. Todo esto, hermano, su poder, su soberanía, su justicia, todo lo que está en Dios está para sus hijos. ¿Y dónde lo obtengo? ¿Dónde lo consigo? Por medio de su palabra. Él ya lo entregó todo. Además, dice que cuando crees en Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en tu vida para guiarte a la verdad que está en su palabra y te da el discernimiento de discernir lo que es la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Es lo que ha venido enseñando Juan desde el capítulo 1 en adelante. El amor del Padre que nos ha dado es con un propósito, para que seamos llamados hijos de Dios. No para que seamos llamados evangélicos o centros bíblicos. Es para que seamos llamados hijos de Dios. El actuar de Dios tiene un propósito. Y es que su amor nos vaya transformando cada día, todos los días, a la estatura del varón perfecto. Para que los demás que están a tu alrededor puedan recibir el testimonio de su amor para con ellos. ¿Te das cuenta que ser hijo de Dios no es simplemente venir a la iglesia o cumplir ciertos rituales o hacer ciertas acciones y después alejarse? Y me olvido toda la semana y después aparezco el domingo nuevamente y en la semana me distraigo y hago lo que quiero. Cuando uno deja de ser hijo, hasta que, no sé, me muero posiblemente, sigo siendo hijo. Sigo siendo hijo. Hijo de Dios. Esta distinción de los hijos de Dios está
caracterizada por contrastes. Por ejemplo, el Hijo de Dios antes estaba muerto, ahora está vivo. El Hijo de Dios antes, sin Dios, vivía en tinieblas, ahora está en luz. Antes el Hijo de Dios amaba la mentira, ahora sigue la verdad. El Hijo de Dios se jactaba orgullosamente, hoy es humilde. El Hijo de Dios, antiguamente el pecado no le afectaba, hoy vive en santidad. El Hijo de Dios antes era un perdedor, un fracasado, y ahora es mucho más que vencedor. Por lo tanto, hermanos, como sus hijos amados, nosotros debemos ser imitadores del Padre que nos ha recibido en amor. Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijos amados y andemos en el amor como Cristo, nuestro hermano, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. La Trinidad actuando sobre los hijos de Dios. Por lo tanto, hermano, ser hijo de Dios no significa simplemente un título, es una realidad de vida que debe manifestarse en nuestra manera de ser. Y esto va a traer consecuencias. Y Juan lo dice, por esto, es decir, por esta relación que tú tienes con Dios, va a tener consecuencias. ¿Qué va a pasar? El mundo no nos conoce. Todo este sistema de vida que alimenta toda la sociedad, todo el sistema de vida, el mundo, ¿qué es lo que alimenta? Primero, alimenta un intenso deseo por el placer físico y principalmente sexualmente. En películas, en canciones, está fuertemente el área sexual. El mundo alienta un deseo insaciable por tener todo lo que ves y lo que conlleva tenerlo. No es solamente un auto, tiene que ser el auto. Aunque signifique encalillarte 50 años, pero tiene que ser ese auto. No es solamente tener un par de lentes, anteojos, es tener el lente, porque los efectos que producen, y ahí está el marketing, pero el mundo promueve aquello, trabaja con eso, desde que nacemos, todos nosotros, hermanos, desde el día 1 que hemos aparecido en este mundo, hemos sido influenciados por el mundo, desde pequeños, consciente e inconscientemente. Y el mundo nos ha influenciado en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, con lenguajes, con palabras, con valores. Las groserías ya no son groserías. El mal vestir ya no es mal vestir. El convivir desordenadamente ya no da lo mismo. Total, hay que adaptarse a los tiempos. Pero el mundo que promueve todo esto y que promueve el orgullo de los logros personales y que promueve el orgullo de las posesiones y se jacta con colgantes de oro, no es una cadena, son un montón de cadenas, no es un anillo en cada dedo y no es de acero quirúrgico. Son de oro, hermano. Zapatos que valen millones, bolsos que valen millones. Y al tenerlos, son zapatos. Pero el mundo promueve esto. Por eso que existe este contraste entre el Hijo de Dios y el mundo, porque el mundo no nos conoce.
¿Qué significa que no nos conoce? Por el contrario, sabes dónde vive, sabe tus gustos, sigue tu algoritmo, conoce todo de ti, tus preferencias, tus videos. Él puede formar un patrón y está alimentando ese patrón de conducta y te envía videos de acuerdo a lo que tú estás viendo. Si buscas algo de religión, el algoritmo comienza inmediatamente a enviarte videos de religión. Si buscas algo de deporte, el algoritmo inmediatamente comienza a inundar tu página con deporte. En ese aspecto nos conoce, en nuestros apetitos. Pueden rastrear todo lo que comes a través de todo el trazado de las boletas, de la adquisición. Hermano, el mundo ha sido muy inteligente en conocer a sus ciudadanos, pero Dios eso lo dejó establecido mucho antes. Por eso Él decía a los primeros padres: instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Dios previó todo esto, hermano. Por eso que dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, jamás. Y el Hijo de Dios debe tener claro eso. Hermano, cada vez que nosotros tomamos decisiones que no están en armonía con la palabra de Dios, no estamos actuando como hijos de Dios. El mundo no nos conoce, y es una verdad clara y precisa que el apóstol Juan enseña. Nunca el mundo comprenderá o entenderá una relación viva con Dios. Puede aceptarte y dice: oh, me alegro que vayas a la iglesia. Estás loca. Te lavaron el cerebro. Te dirá: ora por mí, pero yo no estoy ni ahí en orarle a Dios. Y utilizará supuestamente tu influencia como hijo de Dios, como conocedor de Dios, para beneficio personal. El mundo no nos conoce, hermano. ¿Por qué? Porque no puede existir comunión entre la luz y las tinieblas. Y nuestro Padre es luz, y el mundo es tiniebla. Es imposible. Entonces surge una pregunta: ¿qué pasa si puedo tener una gran amistad con el mundo? No, el mundo a mí me quiere, no me rechaza, me conoce. Si el mundo te acepta, e increíblemente es sorprendente, hermano, cómo muchas denominaciones están tratando de atraer a la sociedad a través de iglesias que parecen teatros, que parecen cines, que parecen discotecas, que parecen un momento agradable de un café con ser. Y las personas van y les gusta. Y se ríen y pasan un buen momento. Pero Juan nos dice que el mundo no nos conoce, y nos da la razón, porque dice: porque no le conoció a Él. Por lo tanto, no te debe extrañar que no logres tener comunión con el mundo. Es extraño que puedas tener comunión con el mundo. Eso es cuestionable, hermano. En Juan capítulo 1, versículo 10, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
Si a Jesucristo no le conocieron, por lo tanto a sus hermanos tampoco les van a conocer. Y ese conocer es relacionarse, ese conocer es tener una comunión, es entablar una amistad que va mucho más allá de la superficialidad, hermano. Ahora vamos a pasar al versículo 2 y debemos tener claro por qué el mundo no nos conoce y por qué el Hijo de Dios debe tener claro este principio. Y es porque el Hijo de Dios se está preparando para algo mucho más grande, para algo mucho más mejor. Y en el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El mundo no conoce a los hijos de Dios porque los hijos de Dios están en otra. Debiéramos estar en otra. Debiéramos estar preocupados por lo que viene. Debiéramos estar trabajando por lo que viene. Debiéramos estar sufriendo y anhelando que todos los que nos conocen ojalá pudieran venir a Cristo, porque lo que viene no es bueno para ellos, pero para los hijos de Dios trae la mayor recompensa. Juan utiliza la palabra amado refiriéndose a la comunión que existe y se fundamenta en el amor. Ahora somos hijos de Dios. No seremos hijos de Dios cuando Cristo venga. Ahora somos hijos de Dios. Esa es tu identidad. Eso debe estar claro en tu corazón, que eres hijo de Dios. Ahora, Él no pone duda. Juan no duda de la identidad de la iglesia a la que le está escribiendo. Por el contrario, él se lo dice de forma presente y le dice que es un cambio solamente por la fe en Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan 1, 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios no nacen dentro de una iglesia, no nacen por voluntad de un pastor, no nacen por voluntad de los papás, no nacen por voluntad del directorio ni de un instituto. Los hijos de Dios nacen solamente por la voluntad de Dios. Y Él es el que engendra, y Él es el que nos llama a ser sus hijos. ¿Y cuáles son las características de un hijo de Dios? Primero, le conoce, permanece en Él y anda en luz. Es lo que nos ha dicho Juan en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Él conoce a Jesús, conoce de su palabra, permanece en Él, anda como Él anduvo y está en su luz. Ama a sus hermanos. Eso significa ser hijos de Dios, hermanos. Y no es nada más que esto. Esto es el principio. Si estas declaraciones de conocerle, de permanecer y estar en la luz son verdaderas, se manifestarán claramente en tu vida. Juan dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, vienen cosas mejores. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, en su regreso, seremos semejantes a Él, es decir, reflejaremos nuestra verdadera naturaleza, porque le veremos tal como Él es. ¿Se dan cuenta que la glorificación del cristiano es solamente en Cristo? No hay ningún esfuerzo que podamos hacer nosotros para parecernos a Cristo o ser mejores cristianos, hermano. Toda nuestra mejoría, todo lo que podamos hacer, el Señor nos pide 3 cosas: que le conozcamos, que permanezcamos en Él y que andemos en su luz. Tienes que conocerle, tienes que permanecer y tienes que andar. Son 3 cosas que debes hacer como hijo de Dios. Te invito a que vayas a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15 al 17.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Pablo dice lo siguiente a la iglesia de Tesalonicense, a la iglesia tesalónica: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no adelantaremos, no iremos delante de los que durmieron, de los que ya fallecieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Luego de esta resurrección, que es la primera resurrección, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron. Y seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se da cuenta, hermano, que el Hijo de Dios tiene una expectativa totalmente distinta a lo que el mundo tiene del futuro? ¿Logramos captar el mensaje de Juan cuando él dice: aún no se ha manifestado lo que realmente somos? Y Pablo dice: esto es lo que seremos. Seremos, si fallecemos antes de que el Señor venga, dice que resucitaremos. Y los que estén vivos cuando el Señor venga, seremos todos los que resucitaron, y nosotros seremos todos transformados y seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor. Ese debe ser nuestra motivación, hermano. Ese debiera ser el gran deseo de todo cristiano. Eso debiera ser el motivo que cada mañana me levanta y decirle: Señor, si hoy vienes, aquí estoy. Límpiame de mi pecado. Crea en mí un corazón recto. Todos los días, hermano. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿a quién se refiere aquí? A los hijos de Dios. No, recuerde, y nos dice, y la iglesia dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. ¿Cuál es la esperanza? Que Él vuelve. ¿Se dan cuenta cómo el cristiano jamás debe olvidar que Cristo vuelve, que Cristo viene? No debemos sacar de nuestra mente ningún día de la semana que el Señor viene. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? Él viene. Y no es un deseo vago: sí, yo sé que el Señor viene, pero van a pasar 3 años y medio de prueba y después va a venir, yo sé, pero todavía no es. O por el contrario, ya algunos están diciendo que en febrero, otros dicen que en marzo, otros dicen que en septiembre. Están apareciendo aquellas personas que dicen cuándo el Señor viene, porque ya se cumplió la semana 70. La única persona que tiene la normativa para regirnos a nosotros se llama Jesucristo. No crea a la voz ni del más grande predicador sobre la tierra, ni del más pequeño predicador sobre la tierra. Créale a Jesucristo. Y Jesucristo dijo lo siguiente: velad, pues no sabéis el día y no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre volverá, vendrá otra vez. ¿Se dan cuenta? No sabéis, pero hay personas que contradicen a Jesús y saben. Y lo más increíble, que muchos cristianos le creen. Hermano,
Es cosa que usted busque en la historia cómo han habido líderes de ciertas religiones que advirtieron que el Señor venía en el 1800, en el 1900, y la gente comenzó a vender todo, porque dio el año y dio la fecha. Entonces las personas que ignoraban la palabra de Dios, debo decirlo, que asistían a la iglesia pero no leían la Biblia, le creyeron y vendieron todos sus bienes, todo, y esperaban al Señor con una mantita en el campo ese día. Y pasó 1 hora de ese día, 2 horas, pasaron las 24 horas y no ocurrió la venida del Señor. Fue un desastre, porque toda aquella familia tuvieron que comenzar de nuevo a recuperar todo lo que habían vendido y liquidado. No con esto, una pseudo profeta dijo que el Señor sí había venido, solo que había sido espiritual. Y la gente creyó que el Señor había venido espiritualmente. Y andan por ahí. Tú los ves en la calle. Y las personas creyeron. Y ella dio otra fecha. Y tampoco vino. Hay una fascinación en el corazón del hombre por conocer el futuro, y van a los medium, van a los espiritistas, van al tarot, van a muchas cosas para saber su futuro. Pero Dios ya estableció un futuro, hermano. Y es que Cristo vuelve a traer justicia. Y todo aquel que no está en Cristo será condenado. Por eso que el cristiano, su venida debe ser de advertencia y de respeto y también de cuidado. Todos los días el Señor puede venir por mí. Todos los días el Señor puede venir por mí. No dejes tu oración hasta la noche, no dejes que pase todo el día en rabia, en pecado, en falta. Corre a tu abogado. Corre a tu abogado y arrepiéntete. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no solamente lo dice, hermano, sino que hace algo. No basta con tener la esperanza. Sí, el Señor viene, gloria a Dios, aleluya, y pego mi saltito, el Señor viene, estoy feliz. Mira lo que implica tener esta esperanza. Se purifica a sí mismo. ¿Te das cuenta que está el Espíritu Santo, está el poder de Dios, pero hay una labor del creyente, del Hijo de Dios, que sabe de esta verdad? Y esa verdad debe motivarte a un accionar. El Evangelio jamás ha sido pasivo, hermano. El Evangelio ha sido, muy por el contrario, muchas veces confrontativo. El Evangelio motiva al creyente a desarrollar activamente la comunión con Dios. Es lo que hemos estudiado, hermano. Desde la bienaventuranza hasta acá, ¿cuántos años ya han pasado? 2 años aproximadamente que hemos venido estudiando en esta relación del cristiano y la comunión con Dios. El Evangelio, si no está motivando esa realidad, esa comunión con Dios en tu vida, algo anda mal. Algo anda muy mal. Y alguien podría decir, pero Dios es santo y en mí hay pecado. Y como Dios es santo, no puede tener comunión con el pecado. ¿Es verdad? Es verdad, hermano. Dios es santo, perfecto y no tiene comunión con el pecado.
Por eso es que hay un Paracletos. Por eso es que el Espíritu Santo mora en tu vida y te convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que cuando actúas mal, inmediatamente no es la conciencia, es el Espíritu Santo hablando a tu corazón y te dice: hazlo, arrepiéntete, pide perdón. Hermanos, el Evangelio jamás ha sido pasivo. El Evangelio siempre nos está llevando a esta comunión. Nos obliga a mantener una comunión con Dios. Y esta comunión debe ser en santidad. Por eso la labor del Espíritu Santo es: confronta mi pecado, me arrepiento, me limpio y vuelvo a mantener esta comunión. No es para perdición, hermano. Recuerden que en Cristo Jesús, cuando tú creíste y fuiste salvo, Dios te perdonó todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Él los perdona. Amén. Él los perdona. Y eres salvo. Desde ese momento eres salvo. Pero para cultivar la comunión con Dios, tú debes trabajar por la santidad en tu vida. Tú tienes que purificarte a ti mismo. Y esa purificación no se logra mirando la televisión, películas, series, videos. Esa purificación se logra cuando yo me enfoco en el espejo, que la palabra de Dios dice que soy transformado de gloria en gloria. Cada vez que me enfrento con su palabra, soy transformado. Porque en la palabra encuentro la verdad, en la palabra encuentro su luz, y la luz que manifiesta todas mis obras malas, mis pensamientos pecaminosos, mis conductas erróneas. Hermanos, necesitamos trabajar en la santidad en nuestras vidas. Algo aprendiste muy mal o alguien te enseñó muy mal si necesitas que otro te tenga que monitorear para que leas tu Biblia. Hay algo muy mal adentro ahí. Hay una raíz que no es correcta, hay un árbol que fue plantado que debe ser desarraigado. Juan nos dice en el capítulo anterior: tienes la unción de Dios en tu vida y no necesitas que nadie te enseñe porque le conoces. Y necesitas aprender, sí. Y necesitas congregarte con los hermanos y estudiar, sí. Pero no es posible que todos los días de tu vida, si alguien no te dice lee la Biblia, tú no lo hagas. Algo está mal, hermano. O fuiste mal enseñado o no pusiste atención a clases. Algo está muy mal en la vida de aquella persona que tiene que ser alentado a leer la Biblia. Si te cuesta leer la Biblia, tienes que preguntarte si realmente la unción de Dios está en tu vida, hermano. Tienes que preguntarte eso. ¿Por qué tengo que purificarme a mí mismo? ¿Por qué? Mira lo que dice Juan: tienes que purificarte así como Él es puro. Él es el modelo, es el patrón de conducta, es Él la norma. Él es la norma. Por eso que Jesucristo es preeminente en todo. Él no tiene gente, asesores al lado. Él es único y exclusivo. Y todos nosotros debemos ser imitadores de Cristo, hermano. Si Él es puro, nosotros nos purificamos a nosotros mismos. Algo anda muy mal si dice que ha nacido de Dios y no está preocupado de su santidad. Algo anda muy mal, hermano, en la iglesia del Señor, que se deleitan en la sensualidad, que se deleitan en la carne. Algo no anda bien, hermano.
Y la experiencia de Juan es clara. Él se estaba enfrentando, y lo vimos en las predicaciones anteriores, a este movimiento gnóstico que salieron de la iglesia. ¿Se recuerdan? Salieron de la iglesia, fueron al mundo y comenzaron a hablar de que Jesús no era el Hijo de Dios. Y hablaban de que Jesús era solamente un espíritu, un fantasma. Y hablaban también de que mi carne no contamina mi espíritu. ¿Y qué hacían? Pecaban deliberadamente. ¿Por qué? Porque el espíritu no se puede contaminar por lo que haga la carne. ¿Conoces a alguien así que te diga, un poquito de veneno no mata? No te mata al tiro, pero te está matando lentamente. Y el pecado es así, hermano. Un poquito de levadura, dijo Jesús, afecta una parte de la masa, toda la masa, hermano. Hay una historia de Josué cuando va a pelear con un pueblo muy pequeño, pero algo ocurrió. Habían tenido una gran victoria, tremenda victoria, y van a pelear con un pueblo chiquitito. Y ven y dicen, no, vamos a ir 300,000 vamos a ir a pelear, sin problema, porque ellos son mucho menos. Fueron a pelear y volvieron derrotados. Y Josué inmediatamente dice, pero ¿qué pasó aquí, Señor? Si con Jericó nos fue fenomenal, ¿por qué aquí, con este pueblo tan pequeño, nos fue mal? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Santifica al pueblo. De las 12 tribus, hermano, Josué llamó a los representantes de las 12 tribus. Y uno de las familias, uno de los integrantes de la familia, había tomado unos lingotes de oro y una capa. Pequeñas cosas. ¿Qué significan unos lingotes y una capa frente a todo lo que fue la ciudad? Era algo pequeño. Significó la derrota, por hermano. Hermano, si una iglesia no enseña la santidad, si una iglesia no predica la santidad, el pecado poco a poco va ganando terreno. Y se debe confrontar el pecado. Y tú tienes una labor muy interesante aquí, muy interesante. Mateo 18, si tú ves a tu hermano en falta, tómale una foto y públicalo en Facebook y avergüénzalo para que no lo vuelva a hacer. ¿Eso dice? No. Tienes que publicarlo en otra. No lo publiques. Si tú ves a tu hermano que está en falta, ¿qué tienes que hacer? Acércate a él, háblale y dile, hermano mío, amado mío, esto no es correcto. He visto esta actitud en tu vida, no es correcto. Arrepiéntete. Si esa persona, si ese hermano está en Cristo y había caído, te va a escuchar, se va a arrepentir y nadie más sabrá de ese pecado, hermano. Tú cubriste y apagaste un incendio. Y nadie supo. No tienes que ir y comentarle a los ancianos, al pastor, decir, pastor, que el hermano, yo lo vi en pecado. No dice eso el texto. Pero si tú le hablaste al hermano y el hermano no te escuchó y después tú lo volviste a ver en lo mismo, tienes que ir y buscar testigos. Llama a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, lleva testigos y anda a hablar con esta persona, 1 o 2 testigos más, y conversa con él y dile, este hermano hizo esto, yo le advertí, pero no me hizo caso, ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces las personas que van contigo hablan con este hermano y dicen, mira hermano, ya no es solamente lo que dice el hermano, ahora también en nuestro consejo, arrepiéntete de tu pecado, de tu falta,
vuélvete al Señor. Si el hermano escucha, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí termina todo, hermano. ¿Qué pasa si el hermano no escucha? Ahí lo tomamos entre todos. Así dice, tómalo y llévalo y preséntalo a la iglesia, y la iglesia toda sepa que aquella persona ha rechazado una amonestación, 2 amonestaciones, y esta es la última amonestación que se le hace, si no, tenle como un gentil y un publicano. ¿Se dan cuenta cómo Jesús nos enseña a cuidar la santidad dentro de estas paredes, hermano? Y también afuera. Algunos piensan que solamente aquí debemos cuidar la santidad. Afuera no. No me meto en la vida del hermano. Puede maltratar a su esposa, total, está en su casa. No me puedo meter en eso. Puede engañar a su esposa. No me involucro en eso. No, hermano. Porque ese pecado va a traer consecuencias al cuerpo de Cristo. Y si no, lee las últimas noticias de los grandes ministerios bíblicos, cristocéntricos, reformados, cómo sus líderes cultivaron el adulterio y han caído y han sido descubiertos, hermano. La vergüenza que trae. Todo aquel que tiene esta esperanza en que Jesús viene, se purifica a sí mismo, no por vanagloria, no simplemente porque sí, sino porque Él es puro. Algo anda muy mal si dice que ha nacido de Dios y no está preocupado en su santidad. Algo aprendió mal o simplemente no ha recibido el Evangelio. Le invito a que vaya a 2 Corintios 13:5. Después de la primera carta de Corintios, Pablo escribe una segunda carta y ya concluyendo en el capítulo 13, Pablo llega a un punto en que le dice, ya le he advertido por palabras, he enviado mensajeros, ahora yo les aconsejo lo siguiente. En 2 Corintios 13:5. Esto es lo que aconseja Pablo a los hijos de Dios. Examinaos unos a otros. ¿Así dice? ¿No? ¿Qué dice? Examínate a ti. Primero que nada. Segundo que nada. Y tercero que nada, examínate a ti, autoevalúate tú. Es fácil ponerle la regla al otro, muy fácil. Pero si me paro frente a un espejo y coloco la regla, soy más flexible. Porque me amo un poquito más, soy más flexible. Examinaos a vosotros mismos. Primera tarea que hace un hijo de Dios. Se examina todos los días. Pablo utiliza en presente continuo. Examinaos a vosotros mismos. Algo constante, algo personal, algo en la intimidad. Examínate, por favor, examínate. Y mira lo que dice, si estáis en la fe. Pablo le da a la fe un lugar donde no cualquiera puede estar si es que realmente estáis en la fe. No solamente te tienes que examinar, también dice, probaos a vosotros mismos. Deben haber evidencias en tu vida de que estás en la fe. Y pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Hermanos, yo me conozco y sé que hay pecado en mi vida y lucho con él todos los días de mi vida. Y cada vez que me enfrento a la palabra, le pido perdón a Dios y le digo, ayúdame, porque tú eres mi Padre. Y ha dado su Espíritu Santo, hermano, para convencernos de pecado.
¿No te conoces a ti mismo que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esta palabra es fuerte, hermano. Hay dos posibilidades para ser reprobado: o no eres nacido de nuevo, o no quieres arrepentirte. Y tienes que arrepentirte, y rechazas el llamado al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir Pablo? Inicia un proceso de autoevaluación continuo, diaria. Confirma la autenticidad de tu fe. Confirma lo que dices creer. Dices creer que el Señor viene, purifícate a ti mismo. No, pero ¿por qué? Si el Evangelio es libertad, hay libertad, hay libertad. Todo me es lícito. Pero no todo te conviene. Y recuerda que todo lo que procede del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida, no provienen del Padre. Es lo que nos enseñó Juan. Inicia un proceso de autoevaluación diaria y confirma la autenticidad de tu fe. Enfócate en ti mismo, no en los demás. Y responde la siguiente pregunta: ¿es real esta relación con Cristo? ¿O es solo una pantalla religiosa nominal? Me acostumbré. No, si 2 veces al mes yo oro, hermano, yo leo la Biblia 2 veces al mes, me preocupo. Pablo aquí no está diciendo anualmente, ni semestralmente, ni mensualmente. Todos los días tienes que autoexaminarte, hermano. Todos los días. Porque si no, puede que sea tu fe solamente nominal y estar viviendo sin Cristo. Y te estás engañando. Como conclusión, hermanos, un hijo de Dios conoce a Dios y guarda su palabra. Un hijo de Dios camina en su luz y ama a sus hermanos. Un hijo de Dios permanece en Él, vive como Él. Él es puro, yo me purifico. Esto refleja que compartimos su misma naturaleza como hijos, tenemos la misma naturaleza de Cristo, somos hijos de Dios, y el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos transformará nuestros cuerpos en el día que Él se manifieste, hermano. ¿Crees eso? Amén, gloria a Dios. Les desafío, hermanos, para cultivar la santidad como hijo de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Este desafío debe ser relevante todos los días, porque sin santidad nadie verá a Dios. No hay opción sin santidad, hermano. Por eso que Dios nos dio su Espíritu Santo. Él sabe que somos carne, Él sabe que somos polvo, que tenemos flaquezas y debilidades, pero usemos las arras del Espíritu que mora en nosotros, hermano, y comencemos a disfrutar de esta relación con Dios como Padre. Si tú no conoces a Jesucristo como Salvador, si tú no disfrutas del amor de Dios como Padre, te invito solamente a creer en Jesucristo, nada más. Ora en lo secreto, en tu casa, donde tú quieras, y dile: Dios, ayúdame a creer en Jesucristo, quiero creer en Él, quiero creer en Jesucristo. Eso es la clave, hermano. El Espíritu Santo convence de pecado y define el pecado, no creer en Él. Ese es el único pecado, porque si no creo en Él, no creo en su venida, no creo en su santidad, no creo en nada de lo que Él enseñó. Y hay muchos cristianos que aún no creen en Jesucristo
pero sí creen en los dogmas de la fe, sí creen en la institución de la iglesia, sí creen en muchas cosas que han aprendido durante años, pero no están creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que si no crees en Jesucristo, te invito a creer y pídele que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida para que comiences a disfrutar esta relación del Hijo de Dios con su Padre y que un día estaremos con Él para siempre. Amado Dios, damos a ti toda gloria, toda honra y pedimos, Señor, que nos ayudes a andar en santidad, a vivir la vida que tú viviste, a caminar como tú caminaste, Señor, a amar como tú amaste. Ayúdanos. Si hemos pecado y no hemos confesado nuestro pecado, perdónanos. Perdona nuestro orgullo, soberbia, nuestra vanidad frente a la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti y buscar en ti el refugio oportuno, el socorro oportuno que tú estás dispuesto a entregar a cada uno de tus hijos. Gracias porque no nos has dejado solos. Gracias porque estás todos los días de nuestra vida presente en cada uno de nosotros, cada segundo, Señor. Damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.